Estamos de vuelta con más de Next Noticias y hoy quedamos muchos impactados con la noticia de un niño de 8 años que se quitó la vida. Y lamentablemente, aunque los números de suicidios en nuestro país han ido en aumento, todavía el tema sigue siendo un tabú. Para esclarecernos estas dudas y para hacer docencia se encuentra ya con nosotros la psicóloga y miembro de la Fundación Relaciones Sanas, Karen Lowinger. Bienvenida a Next Noticias. Gracias, hola. Karen, muchas veces relacionamos el suicidio exclusivamente con la depresión, pero nos gustaría que nos contaras cuáles son las causas, qué podría pasar en una persona para que piense en quitarse la vida como una solución. Realmente esto es un mito porque la depresión, mientras sí puede traer ciertos síntomas que pueden llevar a la persona a considerar quitarse la vida, realmente hay muchas otras situaciones que también pueden llevar a la persona a ese estado. Y yo diría que lo que tienen más en común es el sentimiento de desesperanza. Cuando una persona ha estado sufriendo por mucho tiempo, por cualquier razón que sea, de una manera muy intensa, y llega un momento en el que ya no ve salida, la persona puede llegar a un punto en donde considera que ya no puede seguir viviendo de aquella manera, porque lleva rato que no está viviendo, sino más bien sobreviviendo. Entonces, desde enfermedades crónicas, desde tener ansiedad muy fuerte por mucho tiempo o cualquier otro trastorno, trastornos alimenticios, adicción, cualquier trastorno, o sea médico o sea psicológico, que no haya sido tratado por un profesional de una manera correcta, esa persona está en riesgo de entrar en este estado. Karen, y la cuarentena, este año ha sido particularmente difícil para todo el mundo. ¿Cómo ha afectado este virus del COVID a nivel de la salud mental en nuestro país? Bueno, definitivamente todos nos hemos visto afectados de maneras diferentes, y es difícil decir de una manera amplia qué es lo que qué es lo que nos afecta a todos. Se puede decir que, por un lado, los adolescentes y muchas personas, pues adultas también, ¿no? Pero los adolescentes específicamente se han visto muy afectados por la parte de la socialización, los niños por la parte de la exploración, la parte del desarrollo normal de poder explorar, aprender. Los adultos mayores se encuentran con mucha soledad. Los adultos medios se encuentran con muchas preocupaciones, muchas responsabilidades mayores que antes tal vez no tenían. Entonces, podemos ver de que, adicional a lo que es el mismo virus y todos los efectos que el mismo virus puede tener en las personas que queremos y en las personas que están alrededor nuestro, está también toda la parte psicológica que afecta a los individuos de maneras diferentes, pero definitivamente todos nos vemos afectados. Karen, nosotros habíamos conversado en ocasiones anteriores y me hablabas del suicidio o el pensamiento de suicidio como un proceso, que no es algo impulsivo, que no pasa de la noche a la mañana. Pero precisamente este proceso nos habla de que podrían haber señales que familiares, amistades o personas cercanas podríamos notar en aquella persona que está pensando en esto. ¿Cuáles podrían ser esas señales? Efectivamente, la muerte por suicidio no es algo tan impulsivo como muchas veces las personas creen. Y podemos ir viendo señales, depende del proceso o el lugar en el proceso en el que la persona se encuentre. Señales verbales como, por ejemplo, no quisiera seguir viviendo, detesto mi vida, esto de que no quisiera despertar más o no sé qué más hacer ya. Estas son señales verbales que nos pudieran indicar que la persona está ideando, está pensando de alguna manera en quitarse la vida. Pero también hay otras señales que son conductuales, emocionales, como por ejemplo que la persona se empieza a aislar, que la persona deja de tener interés en actividades que en algún momento le interesaba, la persona se le ve afectada el sueño, la alimentación, sea que empieza a dormir o comer más, o sea que empieza a dormir o comer menos. Muchas veces la persona se empieza a sentir muy culpable y lo verbaliza, o sea, siente que esto es por su culpa, y muchas veces inclusive verbaliza el hecho de que siente que las cosas estarían mejor si esa persona no estuviera ahí. Entonces, a través de que la persona está atravesando este proceso, nosotros podemos ir recogiendo estas señales para entender que la persona está atravesando un momento difícil, y lo más importante es que podamos
enfrentar la situación de una manera muy sensible con la persona y preguntarle de una manera directa si la persona ha estado pensando en quitarse la vida. Claro está que hay que ser muy sensato con esto, ¿no? Porque hay que buscar el lugar adecuado, hay que usar las palabras adecuadas, pero lo más importante es proveer un espacio de no juicio, de que lo que sea que la persona está diciendo no va a ser juzgado, no va a ser minimizado, porque para la persona es muy difícil también hablar de este tema. Entonces, sí hay que ser muy empáticos. Sí, y eso que mencionas es muy importante porque hacia allá iba. ¿Cómo somos nosotros un apoyo para una persona que está pensando en suicidarse? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos sin sentir que estamos devaluando lo que ellos sienten? Porque muchas veces de repente nosotros lo minimizamos, como lo mencionaste, y decimos, ay no, no te sientas mal, o ay no, eso se te va a pasar, o tú estás bien. Hay personas que están peor. Entonces, eso al final no termina ayudando a estas personas. ¿Cuáles son esas palabras, qué son esas actitudes por parte de nosotros que podríamos tener para ayudarlos? Yo creo que por un lado es importante también entender qué es lo que está pasando con el que está escuchando, ¿no? Porque muchas veces dicen estas palabras por miedo a no saber qué decir, en el sentido como que un ser querido le está diciendo que quiere quitarse la vida o que lo ha pensado y de una vez la persona salta y le dice, oye, pero no pienses en eso, oye, pero mira todo lo bonito que tienes. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos, porque como bien dices, que nosotros realmente no podemos minimizarlo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, primero es saber de que nosotros no estamos en la posición de la persona y no podemos entender realmente, tal vez a su totalidad, qué es lo que motiva a la persona a sentirse así, pero debemos aceptarlo, tal cual como la persona dice que lo está sintiendo. Por ejemplo, a veces vemos adolescentes o niños que dicen, están frustrados porque están pasando un momento difícil con un examen de la escuela. Y nosotros le decimos, oye, un examen, déjalo, va a pasar, no te preocupes. Y con esas palabras nosotros estamos minimizando, porque para la persona obviamente le preocupa, porque nosotros que ya lo pasamos tenemos una vivencia completamente diferente a lo que esa persona tiene. Entonces, es cierto que nosotros no estamos en los zapatos de la otra persona, entonces tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar lo que la persona está diciendo y escucharlos, tratar de entender un poquito de dónde la persona viene y escucharlo con los oídos de la otra persona y no de acuerdo a nuestras experiencias. En esos momentos que la persona está expresando lo que está sintiendo, es sumamente importante que nosotros no es que tratemos de darle soluciones, sino más bien que lo ayudemos a buscar una ayuda idónea para hacer todo el proceso que ayuda a la persona a empezar a sentirse mejor. Porque cuando la persona está en este proceso o en este estado de ideación suicida o de querer quitarse la vida, en estos momentos la persona realmente no, está atravesando un momento muy difícil en donde la persona no puede verbalizarlo de cierta manera y nosotros entonces tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que poder escucharlo. Muchas veces la persona dice, bueno, puede ser esto, puede ser otra cosa, pero realmente es algo mucho más allá, algo que es mucho más grande que la persona. Y por eso nosotros tenemos que tener una persona idónea que pueda ir revisando todo lo que conlleva a este estado. No solamente una solución, ah, bueno, vamos a solucionar esto. No, realmente es mucho más que eso. Y por eso nosotros hablamos que no hay realmente una causa. Nosotros hablamos de detonantes, pero no hay una sola causa. Por eso es muy importante la parte del profesional. Karen, en redes sociales lamentablemente seguimos viendo muchas personas insensibles cuando se habla de un suicidio. Vemos que todavía personas comparten fotos. Vemos que algunas minimizan lo que le pasó a la persona o dicen, ay, esto es por esto, le pasó por esto. ¿Qué cosa le podríamos decir a esas personas que nos están viendo, que usan sus redes sociales y que podrían herir también los sentimientos de los familiares que están perdiendo a alguien importante? Esto es un problema bastante grande, porque realmente, como bien dices, es algo que impacta bastante a los familiares y a las personas que son los seres allegados a la persona que falleció por suicidio. Entonces, esto por un lado, ¿no? Por un lado es la parte de la familia y por otro lado está lo que es el efecto del contagio, que es que las personas que también están en un estado similar pueden en algún momento tomar la decisión de quitarse la vida al escuchar o ver estas noticias, especialmente cuando hay detalles involucrados.
Entonces, más allá de la parte que la gente muchas veces no respeta a aquel, pues, que murió de esta manera, está el hecho de que hay una responsabilidad con aquellos que todavía están vivos y aquellos que están también atravesando un momento difícil. Bajo cualquier costo nosotros deberíamos disuadir estas prácticas. Es sumamente importante que nosotros demos a la situación de la muerte por suicidio el respeto que merece y la privacidad que merece. ¿Qué podemos decirle? Bueno, yo creo que lo más importante es educar, ¿no? Difícilmente nosotros podemos entrar en discusiones en Facebook o en Instagram con personas que no quieren escuchar, pero tal vez de una manera privada, sin buscar discusión, pero de una manera más de educar, sería bueno explicarle a la persona el efecto de sus palabras y hasta ahí nosotros podemos llegar. Realmente no podemos cambiar a todo el mundo, sino es a través de esto, ¿no? De la psicoeducación. Definitivamente. Y ya para culminar esta docencia, sería importante que nos compartieras contactos o líneas de emergencia para ya sea aquella persona que se siente que está pasando un momento muy difícil y también para los familiares que ya han empezado a ver estas señales de alerta. Bueno, en la Fundación Relaciones Sanas, nosotros tenemos un programa que se llama Sanamente, en donde nosotros evaluamos adolescentes hasta 17 años, en donde estas personas se les evalúa a ver si es que pudieran tener alguna señal que lo pudieran llevar a un proceso de suicidio o algún factor de riesgo que lo pudiera llevar a un proceso de suicidio. Y si la persona pues puntúa que hay alguna situación que requiere atención, la fundación le brinda una terapia breve, libre de costo, para estos adolescentes. Si quisieran entonces contactarnos para esto, está nuestro email que es sanamente@fundacionrelacionessanas.org y el email de la fundación, el celular de la Fundación Relaciones Sanas es el 6987-2398. Para los adultos también está una línea de ayuda llamada Te Escucho Panamá. La línea es el 831-7600. Perfecto. Psicóloga Karen Lowinger, muchas gracias por toda esta docencia que hemos hecho acerca de este tema tan importante de salud mental en nuestro país. Que tenga buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.